Estamos de regreso en República Laica discutiendo, platicando sobre el tema de la pluralidad religiosa y la República Laica. Y precisamente como para aterrizar sobre ese tema, me gustaría que comentáramos, que ustedes nos dieran su opinión sobre el tema de la regulación política pública de lo religioso cuando estamos frente a esta pluralidad. ¿Cómo ha sido el caso de México y cuáles experiencias han sido positivas o negativas? Sobre todo en los últimos años, que nos hemos dado cuenta, que nos hemos hecho conscientes de que tenemos esta pluralidad religiosa. Rubén, ¿qué nos dirías? Aquí tenemos un serio problema, que es los resabios, digamos, ancestrales, que por ancestrales decimos de más de un siglo, ¿no? Y el intento de construcción de una sociedad moderna. A mí me parece que desde el siglo XIX es muy claro que lo que se está intentando es utilizar a lo religioso como un instrumento del Estado, como un instrumento político. Que eso no es nuevo, eso es algo que sucedía en la época virreinal. Utilizar a la Iglesia como un área más de esta estructura política que controla la vida pública. Justamente lo que sucede a mediados del siglo XIX es ir en un sentido, construir, ir en sentido contrario. La laicidad a lo que lleva es a esta diferenciación de esferas. Diferenciación que todavía no es vigente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, ya lo señalaba Carlos hace unos minutos. Ahora, esta construcción de la laicidad, esta construcción de una visión de que hay cabida para todos y que a nadie se debe obligar a creer o cuando menos a practicar los valores de una iglesia, ha sido una construcción sumamente difícil y que es en realidad muy reciente ya en su último tirón, en su último jalón. Desde mediados del siglo XIX esto existe, pero ha sido siempre un proceso conflictivo, un proceso que va, viene, de repente saltan distintos grupos religiosos tratando de reclamar lo propio, tratando de llevar sus valores hacia la vida pública. Es hasta el último decenio del siglo XX, en donde ya se intenta construir tanto en términos institucionales como en términos sociales este proceso de laicidad por una parte y por otra parte de tratar de ver en los grupos religiosos algo más que clientelas políticas. Me parece que es un proceso que ha sido sumamente difícil y que le ha costado mucho trabajo a quienes lo han llevado a cabo entenderlo cabalmente, que ha tenido algunos retrocesos importantes, pero que va caminando en un sentido positivo en la medida en que estamos sentados aquí pudiendo platicar de este asunto sin ningún temor ni a que nos excomulguen, ni a que nos apañen por estar hablando de cosas que son políticamente incorrectas, como le sucedió, por ejemplo, a Vicente Rocafuerte en 1833, cuando él trató de defender la idea de que la libertad religiosa era un pilar de la libertad política. Pero, por otro lado, yo diría que hay siempre la tentación, para seguir en el tema religioso, hay siempre la tentación para los políticos, y sobre todo ahora que ven nuevas pluralidades, nuevas agrupaciones, la tentación del clientelismo, de buscar en ellas no ciudadanos a los que hay que corresponderles con una libertad propia, con una tolerancia, con un respeto a sus propias creencias y con políticas públicas que no sean las de una sola religión. Eso no cuenta, sino más bien hay la tentación de buscarlos únicamente como clientelismo, como clientelas políticas, ¿no? Sí, y se dan procesos realmente a veces muy curiosos, ¿no? En los cuales en determinados aspectos políticos uno ve grupos religiosos que en otros campos no se hablarían, no tendrían ninguna comparación y en algunos aspectos se unen, ¿no? Por ejemplo, uno es notablemente la cuestión de la moralidad que se considera como un elemento religioso y, por ejemplo, allí claramente el problema de la regulación de los derechos reproductivos, ¿no? Y uno ve que en varios contextos, por ejemplo, cuando se ha puesto
en elementos de cuestionar, de preguntar si se debe de aprobar o no el aborto, uno ve una diversidad de grupos religiosos que en otro contexto ni se hablarían y se unen para poder pasar a veces leyes aprobando el derecho a la vida, y estos grupos los sacas de ese contexto y ni reconocerían que se saludan en la calle, pero juntos eso les pasa también a sí los hacen un partidos bloque políticos. Pero esa reflexión que haces me lleva a una pregunta que ya traía ahí en mente y que me das la oportunidad de plantearla, que es, las iglesias tienen una pretensión de normar la vida colectiva y de normar las maneras en las que se relacionan las personas en muchos temas. Tú colocas el tema recurrente cuando hablamos de la República Laica, de los derechos sexuales y reproductivos, pero en otros ámbitos pretenden normar la vida social. Yo les preguntaría a ustedes, que además lo que miran es cómo se van desenvolviendo los fenómenos sociales, es cómo les está yendo a las iglesias en esa pretensión. ¿Qué tanto en realidad esa pluralidad de religiones, en lo individual o en lo colectivo, han logrado articular reglas de convivencia que sí se reflejan en las prácticas sociales? Yo, esta es opinión personal, creo que no les ha funcionado muy bien. Tan no les ha funcionado muy bien que necesitan recurrir al poder político para poder establecer esos valores como norma social. Lo que hemos visto dentro de la sociedad mexicana es justamente que la conducta social, la conducta de los mexicanos como individuos y como núcleos sociales, en su mayoría rechaza, por una parte, la imposición de estos valores a través del ejercicio de la política, todo esto que tiene que ver con medidas represivas en ciertos temas de manejo de la sexualidad y las consecuencias de esta, ¿no? Pero me parece que la sociedad en general ve eso con cierto recelo. Esos son más bien acuerdos cupulares que de repente pueden estar funcionando, pero la vida cotidiana de la sociedad mexicana avanza por un camino distinto. Tan avanza por un camino distinto que temas como el uso de métodos anticonceptivos, la cuestión de si el respeto o no el respeto a la vida desde la concepción, tienen que pasar por caminos que pasan por la construcción de mecanismos legales que se deben de imponer a la fuerza, ¿no? Me parece que ahí hay un rechazo de parte de la sociedad a este tipo de cuestiones, así como hay otras. El involucramiento político de los dirigentes religiosos es otro tema que pasaría por aquí. O sea que la pluralidad religiosa no nos ha conducido a una nueva cultura política en la materia en México. Es decir, en el fondo, muchas de estas nuevas minorías o liderazgos de estas minorías, lo único que han buscado es reproducir el esquema de acercamiento con el poder, con el Estado. Es decir, que en lugar de buscar una laicidad mayor de las instituciones públicas para beneficio de todos, están buscando obtener los mismos privilegios que tenía o que ha tenido la iglesia hegemónica o mayoritaria, ¿no? Sí, es interesante. Aquí hay una serie de elementos de desniveles que llaman mucho la atención. O sea, uno ve cómo a nivel de las instituciones no son capaces de crear un tipo de interacción, de establecer principios de igualdad, efectivamente, como dice Roberto, hacia el Estado, sino que todavía están buscando situaciones ventajosas. Y al mismo tiempo uno ve elementos de la cultura donde la pluralidad religiosa sí ha logrado cambios. Voy a poner uno que los antropólogos hemos notado, también los sociólogos. Por ejemplo, vemos cada vez más unidades domésticas en donde hay una diversidad de religiones, en las cuales la misma casa uno encuentra que los papás tienen una religión, los hijos tienen otra y a lo mejor hasta los abuelos, o a veces curiosamente por género, ¿no? Las mujeres tienen una fe y los papás tienen otro. Y uno pensaría, bueno, ese es el final de la familia. No, hay muchísimas familias que tienen eso y logran sobrevivir y logran convivir. A lo mejor estamos aprendiendo a ser plurales y respetuosos de las creencias de los otros. ¿Son tan optimistas? Sí. En algunos niveles, ¿no? En algunos niveles sí se está dando, pero es un cambio claramente que se está dando lentamente. En algunos sectores se dan
y en otros no, ¿no? Pues esa sería una buena noticia para la laicidad y para la democracia, ¿no, Rubén? Lo que sucede es que, como todos estos procesos, son de larga duración. Son procesos que no vamos a ver terminados cuando muramos nosotros. Lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque son procesos que están implicando transformaciones, sea en términos de los valores, en términos de la manera de entender la realidad, en términos de vivir la fe. Me parece que ahí son cambios que se van dando poco a poco. A lo mejor hemos entrado en una época de un poco aceleramiento de estas cuestiones, pero a final de cuentas, en todas las sociedades en que esto se ha logrado constituir, son procesos de varios siglos. Y ya no hablamos, porque se nos acabó prácticamente el tiempo, de los no creyentes, que también representan más de 5 millones de personas en México y que también están buscando un espacio de expresión y buscando el respeto de las instituciones políticas y de las autoridades a esa diversidad de creer, ¿no? Pues ese es tema para otro programa, porque lamentablemente en televisión el tiempo vuela. Rubén Carlos, muchas gracias por habernos acompañado, a Roberto Blancarte y a mí. Esto, como usted sabe, es República Laica. Vamos a un corte que ya volvemos únicamente para nuestra mesa de conclusiones sobre este interesantísimo tema, un tema que está presente y que atraviesa toda la realidad mexicana, la pluralidad religiosa. Pues del programa de hoy sobre pluralidad religiosa me quedo con una primera conclusión, y que es que este es un fenómeno que llegó para quedarse. En México no va a haber, si es que alguna vez hubo, una etapa nueva de uniformidad religiosa, de hegemonía de una sola iglesia. Así es, yo creo que lo que nos han mostrado nuestros expertos es que esta pluralidad, que probablemente, como señalas, siempre existió, pero no siempre se reconoció, ahora es cada vez más evidente y está llegando incluso al nivel familiar. Y eso no significa, sin embargo, que sea malo. El que seamos plurales, así como podemos serlo políticamente, el que seamos plurales en términos de creencias, de religiones, no es necesariamente malo, puede ser incluso bueno, porque nos fortalece como una sociedad democrática y con valores que pueden ser compartidos independientemente de las creencias de cada quien. No, yo al contrario, yo creo que la pluralidad es un bien. Yo creo que la pluralidad enriquece. Yo creo que recrear la pluralidad es una manera de enriquecer a una sociedad y además de reconocer lo que es inevitable, y es que pensamos distinto, creemos en cosas distintas. Es decir, yo creo que el dato duro es un hecho y lo que tenemos que hacer es reconocerlo de manera constructiva y positiva. Lo que sí es preocupante, yo sí creo que es malo, es la manera en la que, según nuestros invitados, desde el poder político se intenta gestionar esta pluralidad. Así es, porque la mayor parte de nuestros políticos no ven más que clientelas en estas nuevas pluralidades, en lugar de ver ciudadanías que requieren mayores libertades y que requieren que las políticas públicas se hagan tomando en cuenta esa pluralidad de creencias, ¿no? Y tomando en cuenta algo que me pareció muy interesante, que es la manera en la que las personas viven sus religiones. Me pareció interesantísimo esto de que hay personas que mezclan distintos credos religiosos, de que hay personas que migran a lo largo de su vida de una religión a otra, y lo que ya señalabas, que me parece también estupendo, de cómo hay pluralidad incluso dentro de los núcleos familiares en los cuales los distintos miembros creen en cosas diferentes, ¿no? Y me pregunto si esto no es un tema también de la posmodernidad, como se le llama, esta idea de que tenemos ahora creencias a la carta, en donde mezclamos las cosas que nos gustan y ahora vemos en efecto a las señoras católicas que se suben de repente a las pirámides a recibir energía, o las que creen en la resurrección de los muertos, pero lo mezclan con la reencarnación y que obviamente hay veces que es difícil la conciliación. Sin embargo, la gente lo vive así y eso es lo que cuenta, ¿no? No, yo creo que sí, y además lo que sí, para nuestro programa, para el tema de nuestro programa, lo que queda clarísimo es que este es un gran desafío para la laicidad. La manera en la cual un Estado laico debe gestionar esta pluralidad es un desafío del México del presente y es un desafío en el que tenemos que seguir pensando, y para eso está este espacio de República Laica. Así que, pues muchas gracias por habernos acompañado, sí. Y no se pierda la próxima edición, la próxima semana, como siempre, aquí en TV1. Hasta luego.